Te pillas un Global Journey con 5 amigos, te presentas en Barajas a las 5 de la mañana y a la hora y media coges un avión a Bruselas. De esa hora y media te tiras una mirando al infinito y pensando si esto es real. Julio, si yo no sé qué es esto, si yo no sé qué es esto, si yo no juego a estas cosas en la vida. Y la otra media te la puedes tirar perfectamente desayunando una jarra de cerveza y un donut, porque a esas horas no hay ni una cocina abierta. Competition, echa un cigarro. Y ya te vas ubicando cuando empiezas a ver cositas, empiezas a ver señales. bueno. ¿Pero qué es esto? Que no veo. Bueno, el diario de Tomorrowland. El jueves. Y yo lo pone jueves. No lo sé. Y no hay ningún DJ pinchando en el avión. Pero bueno, pones un móvil en el micrófono, enciendes el chirimbolo y ya está. What they say. De todas formas, tú te crees que lo vas a dar todo, pero en cuanto apagan las luces, te acuerdas de que la noche anterior has dormido 1 hora. O ninguna. El cohete. Aterrizas en Bruselas, sigues las señales. No el Tomorrowland. Hola. Pero atención, porque lo peor está al final de ese pasillo. Sí, señor, un grupo de desubicados, españoles tenían que ser, antisistemas, esparciendo reggaetón en el pasillo mientras hacen cola. La puerta del amor. Y te tiras los 40 minutos de autobús rezando para que no te toque al lado de esa gente en el camping porque sabes que podría haber fallecidos. Barrea. Esta es una. Pero es una pegatina, ¿no? No, es como va sellada. Ya se negrafiada. Y ya no existe. Manzana. Te dan agua y fruta para que llegues con vida al festival y con el avión no tienes suerte, pero te toca el único autobús con subwoofer y con Martin Solveig pinchando por telepatía. Te llevan por una ruta de pueblos con nombres impronunciables, banderas en todas las casas y señoras regalando pulseras. Y por fin llegas a casa. Y cuando entras, lo primero que ves es Hobbiton, pero aparece una chica muy amable que te lleva a tu zona. Y menos mal, porque viendo el panorama te puedes tirar todo el día. Pero bueno, todas las tiendas están perfectamente colocadas y numeradas. Me está sudando el culo. Pues muy bien. Genial, me No la encanta. aguanto. Y nada, sacar los víveres y se te llena el barrio de guiris. Gente de Inglaterra, Escocia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y Singapur. Julio. El alcohol, la temperatura y la crema solar te invitan a practicar el idioma. Tranquilo, esta me loca. Importante. Importante. ¡Ese! ¡Plata o plomo! That's right. Oh no, ese diablo, tranquila. La tranquilidad es lo que más se valora aquí. El diablo, Antonia. Tranquila. Oh my god. Incluso lo intentas con el hebreo. I'm gonna get sober at 10,000 builders. ¿Qué cojones? El caso es que allí manda a los españoles. Y no sabes si es por la decoración o porque son los únicos que se han llevado una mesa al festival. Ojo cómo se esconde. Y bueno, tampoco sabes si es porque llevas toda la tarde bebiendo sin hielo, pero se te va un poquito. Tengo un hielo en el cubata y creo que es el único que voy a obtener en todo el festival. Tío, pero bueno que estaba ese cubata fresco, tío. Por favor. Qué corto el hielo y qué largo el olvido. Te lo estás pasando tan bien que se te olvida que habías venido. Cierras el chiringuito, echas a andar y de repente llegas a un sitio que se llama Marketplace, que es como el mercado de tu pueblo, pero de cartón piedra. Y ya está. Ya estás en el ajo. Tomorrowland te recibe así. Y eso que no es el escenario principal, pero te quedas a gustísimo. Te quedas tan a gusto que lames hasta un sobaco.
Te emocionas un poquito cuando empiezas a ver las clásicas banderas y te das cuenta de que la gente baila todo lo que le eches. Aparte de que la bandera roja y blanca no es de Polonia, sino de Singapur. No hay discusión, no hay discusión. O sea, es que... Ahí, me cago en la... Y nada, como la cabra tira al monte, pues te juntas con un grupo de españoles y pasan este tipo de cosas. Esto es para España, no para... Papás, esto es muy bueno, ¿eh? ¡Papás! ¡He suspendido el máster! ¡He suspendido el máster! Cuando crees que ya no cabes en ti de emoción, unos israelíes que hay detrás, ajenos a la celebración, fundan una nueva religión basada en DJ Tiesto. Les cuesta, pero la fundan. Te lo digo yo. Anochece en Bruselas y la cosa se pone seria. Ya empiezan los primeros... y la gente se vuelve loca con el Big Room. Y tú te haces preguntas filosóficas tipo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hace toda esta gente aquí? Si un barco se queda parado en la Gran Vía, ¿está encallado? Pero eso no es nada. Lo mejor viene cuando notas que empiezan a sonar... Remember... Jumpstyle y Hardstyle. Y bueno, el último DJ es secreto y llevas deseando saber quién es desde hace un mes, pero por lo que se ve no te hace mucha ilusión. Así que intentas recoger a tus amigos con pala y te vuelves al camping con toda la cebolla pensando que esto ya ha merecido la pena. Pero solo acaba de empezar. Y ahora vas y dejas un like y un comentario en el vídeo para saber si te ha gustado este nuevo formato, pero no sin antes ver este emotivo solo de piano que le dedican a Vichy. Hasta luego, Piti. ¡Antonio!